Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, porque tú nunca me has soltado de tu mano, porque tú tienes control de mi vida. Y aunque hayan pasado tempestades en este 2017, vi tu mano poderosa obrando y aún la veo, Señor. Y como lo decía la palabra hoy, yo creo en el milagro. Yo me aferro a los milagros tuyos, porque tú eres el Dios especialista en imposibles. Lo que es imposible delante de mi ojo, todo es posible para ti. Pero debemos creer. Y yo creo. Yo confieso y creo, Señor, que tú obrarás y que el devorador no podrá contra mí, porque tú eres mi estandarte, tú eres mi victoria, tú eres Jehová de los ejércitos que va al frente peleando la batalla por mí. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo quiero darte una plática hoy. Y me voy a cortar porque vamos contra el tiempo, pero yo quiero hablarte de Pablo. Cuando él estuvo una gran tempestad. Ustedes conocen de Pablo, ¿verdad? De que el Señor se reveló a él. Él no creía en Jesucristo. Era aquel que perseguía a los cristianos. Es más, los mataba. Iba con cartas de parte de los sacerdotes a buscar a los cristianos. Y un día Jesús se le aparece y se le revela a él, vio su gloria, y desde ahí en adelante él proclamó y declaró quién era Jesús. Él era un maestro de la ley. Él sabía lo que los profetas habían anunciado del Mesías, y él empezó a proclamar que Jesús era ese Mesías. Pero obviamente los judíos no querían creerlo y le acusaron y lo querían llevar preso. Pero él era un hombre muy inteligente. Él apeló ante el César y pidió ser llevado a Roma. El Señor le dijo que él tenía que ir. Se embarcó en un barco. Se lo entregan porque él iba a enfrentar algo tremendo en su vida. Pero ¿sabes lo que me encantó de Pablo? Es que él tenía el carácter y la fuerza para salir y proclamar, y no importaba lo que pasara con Pablo, él iba a proclamar quién era Jesús, porque llegó y transformó su vida, le dio una nueva identidad, un nuevo nombre, porque él sabía quién era su Salvador, y no importaba cuántas dificultades él iba a tener que enfrentar en la vida, él sabía quién era su Dios y qué era lo que él tenía que proclamar. Tuvo una actitud con valentía y carácter, y a pesar que llevaba un aguijón en su cuerpo, aún eso no le impidió seguir proclamando lo que el Señor tenía que hacer en su vida. Así que emprendió su viaje en ese barco e iba a enfrentar situaciones. Y resulta que en ese barco él enfrentó una gran tempestad que sacudió ese barco. Y si quieren, abran sus Biblias en Hechos 27. Hechos 27. Y cuando él fue entregado al soldado Julio, entonces vienen y se suben al barco, y llega una gran tempestad que se llamaba Euroclidón. Euroclidón, que significa Eurón, viento del este, y Aquilo, viento del norte. Era una tempestad que los marineros tenían temor, porque era una tempestad muy fuerte, viento que venía del norte y del este, o sea, era un remolino eso. Y ahí estaba Pablo en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad. Y entonces
En la vida, amada iglesia, enfrentamos tormentas y tenemos que subir a barcos donde vamos a enfrentar unas tempestades tremendas que vienen del norte, del este, y sentimos que el barco ya no puede seguir navegando en el barco que vamos. Y venía Pablo, él estaba siendo acusado injustamente. Es más, a él lo querían liberar porque decía no tenemos cómo acusarle, pero él apeló ante el César, así que tenemos que llevarlo a Roma. Pero él tenía una asignación en Roma que él tenía que ir a hacer, porque el Señor le dijo que él tenía que ir a Roma. Pero sin imaginar lo que él iba a enfrentar en ese viaje y cómo él iba a ver la gloria de Dios manifestándose en el viaje. Pero ese momento, pues eran momentos de dificultad. Y mira en el 27-18. Dice: pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. En esas tempestades que a veces en la vida enfrentamos, perdemos la esperanza de toda salvación. ¿De dónde voy a poder salir adelante de la dificultad? Señor, ¿cómo voy a salir adelante? La tempestad es muy grande, la marea es muy fuerte, el viento me sopla por todos lados y ya no hay esperanza, no miro la salvación. Pero es en medio de esa tormenta que la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y yo sé que tú has visto la gloria de Dios manifestando en tu vida, y si tú lo has visto, di amén. En medio de esas tormentas Dios se manifiesta. Pero ya Pablo les había advertido a ellos de que ellos iban a enfrentar una tormenta difícil, y que incluso les dijo: quedémonos en una isla. Pero entonces mira lo que sucedió donde no había esperanza de salvación. Mira lo que dice el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no alzar la creta de tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que les exhortaba? Yo les exhorto a tener buen ánimo, y eso lo quiero enfocarme. Amada iglesia, tienes que tener cuando vengan tormentas, tú tienes que tener. Cuando venga la negatividad, tú tienes que tener. Cuando vengan situaciones que no mires salida, tú debes de tener. La actitud de nuestras vidas determinará dónde tú terminas. La actitud de nuestras vidas va a determinar qué tan lejos puede llegar. Como les había estado predicando, el temor, amada iglesia, paraliza, no nos deja movernos, no nos deja oír. Pablo ya les había advertido que no era que se quedaran en una isla, pero no le quisieron escuchar, porque resulta que el que llegaba a la nave dijo: no, yo tengo que escuchar mejor a los marineros que tienen mejor experiencia, yo tengo que escuchar a otros. Pero cuando llega la palabra de Dios, que Pablo había advertido que no deberían de partir de esa isla, el centurión no quiso escuchar. Amada iglesia, que tus oídos oigan la voz de Dios, que tus oídos no escuchen alrededor tuyo, que escuchen al Dios Todopoderoso. Que cuando no mires la salvación, tú tienes que cobrar ánimo. Y seguimos leyendo. Puesto en pie en medio le dijo, sigamos otra vez al 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta de tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y el 23 dice, porque esta noche se ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, iglesia, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. El ángel se le aparece a Pablo y que le dijo, no temas. O sea, si le dijo no temas es porque había temor en el corazón de Pablo. Señor, no sé qué es lo que yo voy a enfrentar. No me quisieron escuchar. Mira qué tremenda está esta tormenta. Pero el ángel de Dios llegó y le dijo, cobra ánimo. Cobra ánimo. Ten ánimo. Dios va a obrar en medio de la dificultad, pero tú tienes que tener ánimo, porque ninguno perecerá. Y habían 276 personas en esa nave, y todos el Señor les había concedido la salvación por uno que era justo. Dios le concedió todos menos la nave. A veces los barcos que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras vidas, situaciones, problemas o cualquier circunstancia de las naves que tenemos que estar nosotros, amada iglesia, en medio de esa nave y la tormenta, la gloria de Dios se manifiesta. Es allí donde Dios acude, porque Él es nuestro pronto auxilio en la necesidad. Él es nuestro socorro. Pero amada iglesia, tenemos que tomar este año que empezamos con buen ánimo, con fortaleza, porque en medio de las dificultades Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y mira lo que pasó en el 27. Venida, ya habían pasado, mira, 14 días después de que cobraron ánimo. 14 días habían pasado y aún la tormenta persistía. Sí, claro, tenemos ánimo, pero no miramos actuar. Aún la tormenta está fuerte, aún estamos en medio de esta dificultad y no sabemos a dónde, pero cobren ánimo. Ellos no sabían qué hacer. Y el 27, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. ¿Y sabes qué es lo que hicieron esos marineros también? Me voy a ir adelantando porque vamos contra el tiempo. Ellos lo que querían era escapar de esa nave, agarrar las barquitos que van alrededor, ¿verdad? Y ellos pretendían, vamos a tirar el ancla y entonces nosotros nos vamos a ir. Pero Pablo le dijo, la orden de Dios era que todos los que estábamos en la nave íbamos a ser salvos. Así que le dicen a los soldados, esos marineros quieren escapar. Así que cortan las anclas y ellos se tienen que quedar, porque cuando Dios da una orden a nuestras vidas, amada iglesia, es lo que debemos de hacer. No escapemos de las naves, no escapemos de nuestro barco. Permanece en el barco, aunque haya temor, aunque sienta un momento salir huyendo del barco. Yo ya miro mi salida, pero ya no quiero seguir en este barco, porque este barco no sé a dónde va a parar. Aunque me digan que sí, que yo tengo que seguir adelante, que yo tengo que cobrar ánimo, yo quiero salir y escapar a otro lugar. Pero no, Dios dice, permanece, porque mirarás la gloria de Dios, porque yo voy a actuar. Pero tienes que permanecer, tienes que tener ánimo. Tienes que tener ánimo, porque Dios va a actuar en la vida de cada uno de nosotros, amada iglesia. Y en el 34, adelantémonos. Ellos ya no habían comido por estos días. Ellos ya habían tenido que tirar todo al mar,
por el peso, tenían que tirar todo lo que llevaban. Pero mira lo que dice el 34: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276. ¿Qué era lo que ayudó a ellos a tener nuevas fuerzas y ánimo? ¡Pam! Amada iglesia, ¿quieres ánimo? No escuches las voces de tu alrededor. Escucha el pan de vida que es la palabra. No oigas voces ajenas. Escucha la palabra de Dios, que es la que te va a dar el ánimo que tú necesitas. Porque Él dijo, dio gracias en medio de esa tormenta. Partió el pan y dijo, gracias Dios, en medio de la tormenta yo creo en tu palabra. Y ellos, ¿qué es lo que hizo? Fortalecieron sus vidas. ¿Quién es el que te va a dar a ti la fortaleza? Es solamente la palabra de vida en tu vida, que te va a ayudar a tener ese ánimo para que tú puedas vencer. Y me voy a ir adelantando y voy a ir al grano, como dice, porque quiero que tú escuches algo a continuación. Pero mira lo que sucedió. Pues pasaron, cobraron ánimo y llegaron a un lugar donde había una tormenta contraria allí. Entonces cortaron las anclas, y yo te pido que tú lo leas, porque ahí da la descripción específica de cómo fue de que ese barco después se ancló, porque tenía miedo de llegar como un arrecife donde había una arena. Y entonces el barco se atoró, se podría decir, con mis palabras te lo digo. Y entonces cae una gran tormenta donde empieza a sacudir el barco, y entonces tuvieron temor. Entonces los soldados dijeron, bueno, entonces vamos a agarrar a todos los que llevamos presos y los matamos. Pero venía uno de ellos y dijo, no, momento, no pueden hacer eso, porque querían salvar a Pablo. Y le dijo, bueno, agarre a alguien, si tú sabes nadar, tírate al agua y nada, porque habían visto que había una isla cerca de ese lugar. Así que tírate y empieza a nadar. Y si tú no sabes nadar, agarra un pedazo de madera y tírate. Y los soldados tenían miedo, porque si alguno se escapaba, pues a ellos les caía el castigo. Así que entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se tiran al agua, pero los 276 tenían que llegar a una isla salvos. Se tiran a la isla, amada iglesia. Llegan los 276 soldados a la isla de Malta. Y cuando llegaron, vieron los nativos de esa isla de Malta, llegan y los empiezan a atender y los empiezan a recibir y les dieron esa hospitalidad. Entonces empiezan a armar una fogata, y Pablo va a recoger ramas secas. Y mira lo que dice vamos a irnos a Hechos 28:3. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó ¿a dónde? Al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron a la víbora colgada de su mano, se decían entre unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo, ¿qué dice? Sacudiendo la víbora, ¿en dónde? En el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambió
cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ok, yo te voy a decir algo. Viene él, va a agarrar ramas secas y en la oscuridad no pudo ver que él en esas ramas llevaba una víbora. Pero ¿cuándo fue? Cuando la víbora saltó, cuando tiró las ramas al fuego y la víbora se le prendió. Cuando viene una culebra, viene y te muerde, solo te muerde y te suelta, pero a él se le prendió. Quiero decirte algo. A veces Satanás anda viendo como león rugiente, viendo cómo te devora, cómo él viene y te hace pedazos y lo que quiere es destruirte. Pero solo en la presencia de Dios tú puedes vencer, amada iglesia. Él llevó esas ramas secas en el fuego ardiente, sacudió, dice la víbora, en el fuego. Tú tienes que sacudir tus problemas, tus luchas, tus dificultades, sacúdelas en el fuego de la presencia de Dios, porque es allí donde tú debes destruirlos, en la presencia misma del Dios Todopoderoso. Tú debes de sacudir esa víbora, porque esa rama cuando llegó al fuego, la víbora saltó, no podía, y te voy a prender, y Satanás no te quiere soltar, pero tú sacude la víbora en el fuego, sacúdela y que se queme, porque cuando tú estás en la presencia y la gloria de Dios, grandes cosas pasan, y lo que Satanás espera es de que tú quedes derrotado. Aún los nativos de ese lugar esperaban que se hinchara y cayera muerto, pero cuando tú estás aferrado del poder y la gloria de Dios, nada te moverá, porque hay propósitos grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y donde pudieron pensar, wow, viene de una gran tormenta, y es que no puede ser, ahora viene una víbora. Y así pasa muchas veces en la vida. Venimos y enfrentamos tormenta tras tormenta, y cuando miramos ya llegamos a una isla, ya estamos bien, viene y se prende una víbora. Pero tú no debes de desfallecer, debes de cobrar ánimo y sacudirlas en la gloria y en la presencia de Dios. Porque cuando lo que esperaban en ese lugar que él cayera muerto, ¿sabes qué? En ese lugar había uno que se llamaba Pluvio, donde su suegro estaba enfermo, y llevan a Pablo a ese lugar y oró por él y recibió sanidad. Y cuando oyeron los nativos de ese lugar que el suegro había recibido sanidad, llaman a todos los enfermos, y ¿sabes qué? Hubo sanidad. Lo que aparenta ser contrario, Dios lo vuelve para que la gloria de Dios se manifieste. Ellos pensaban que iban a ver la muerte en Pablo, pero él lo que llevó fue sanidad, porque Dios envió un ángel y le dijo que iba a compadecer en Roma. Y aunque tenía que enfrentar cualquier lucha, cualquier tempestad, cualquier víbora, la palabra de Dios se cumple. Y en medio de la dificultad miramos la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Quisiera enfocarme más, porque en esto hay tanto que hablar, pero por cuestiones de tiempo no puedo. Pero yo conozco una familia que enfrentó dificultades y tempestades grandes, y podemos verlo en la Biblia, amada iglesia. Pero ¿saben qué? La vida también es real. Y a veces cuando miramos que estamos en barcos donde las tempestades son tan duras que decimos, Señor, de esta no salgo. Pues aquí está Leslie, no Pluvio. Y tengo aquí a mi suegro, uno lo escucharon ayer, donde tuvieron que enfrentar tempestades. Pero la primera tempestad que ellos enfrentaron en medio de ese barco, donde dijeron ya no se puede, y Dios manda a un ángel y se van a salir adelante, y ustedes van a salir adelante. Les cuento que a mi amadísima cuñada, ella enfrentó un derrame. Yo quiero que vengas, Vivi. Ella enfrentó un derrame y estaba en ese barco y en esa tormenta, pero yo la admiro mucho. Vente. Porque muchos la conocen, pero ella decidió seguir creyéndole a Dios.
Y no importando la condición, no importando cualquier tormenta que iba a enfrentar, ella decidió salir adelante y servirle a Dios. Amada iglesia, no hay excusa. No hay excusa. Y podríamos pensar que la tormenta estaba por acabarse. No, porque tuvieron que enfrentar aún tormentas más duras. Pero yo quiero que me digas un poquito cómo tú, en medio de tu dificultad y en medio de tu tormenta, tú tuviste ánimo, como lo dice la palabra. Pues buenos días a todos. Sí, hace 8 años aproximadamente sufrí un derrame cerebral, algo que jamás me hubiera imaginado que iba a suceder. Fue de la noche a la mañana. Fue un domingo que yo estaba tranquila, iba con mis papás a la iglesia, de repente ya no pude hablar, de repente ya no me pude mover, empecé a convulsionar, pero desde ahí empecé a ver la misericordia de Dios, porque usualmente la gente cuando tiene un derrame cerebral cae inconsciente. Pero yo permanecí consciente todo el tiempo. Sentía los dolores, las descargas eléctricas que venían en todo mi cuerpo. Sin embargo, pues me recuerdo muy bien que me metían a hacerme tomografías o a las resonancias magnéticas, y mientras yo estaba adentro, qué feo era eso, pero mi mamá me enseñó desde chiquita a repetir versículos, y cuando había miedo me acuerdo que pasaba: aunque ande valle en sombra o en muerte, no temeré mal alguno. Y pues poco a poco fui saliendo. Tuve mucho dolor, especialmente cuando es el sistema nervioso, ¿verdad? Era mucho dolor, pero en todo momento yo sabía que Dios estaba conmigo. Era una convicción, no lo podía ver quizá con mis ojos físicos, pero yo sabía muy dentro de mí que el Señor estaba conmigo. Recuerdo que me sedaron después. Cuando abrí los ojos, pues estaba rodeada de tanta gente. Jamás me imaginé estar rodeada de tanta gente en ese momento. Habían alumnos, porque soy maestra, que se peleaban por entrar a verme al cuarto, pero el doctor dijo: no se pueden recibir visitas porque está muy delicada su situación. Y me acuerdo que los doctores decían: bueno, usted está jovencita, de plano en unos 3 meses ya va a estar bien, no se preocupe. Y bueno, llevo 8 años y todavía tengo dificultades, tengo cierta parálisis. Sin embargo, yo creo que el Señor es fiel y lo he visto en mi vida, como Él me ha permitido que vaya mejorando poco a poco. Recuerdo que cuando desperté, tuve una compañera maestra de inglés y me empezó a hablar en inglés, siempre me habla en inglés. Y cuando le entendí, lo primero que le dije: ay, qué bueno, no se me olvidó el inglés, porque de eso trabajo, ¿verdad? Entonces, tomando la decisión poco a poco, pues mis papás, gracias a Dios, siempre me enseñaron a tener ánimo, a confiar en Dios, y poco a poco iba saliendo, ¿verdad? A veces al principio no me podía vestir, no podía hacer nada por mi cuenta, hasta que tomé un día yo la decisión. Me acuerdo que ese día yo dije: no, yo no puedo permitir o esperar a que todos vengan a hacer todo por mí, tengo que hacerlo de alguna manera. Y ese día decidí ponerme yo sola, vestirme completamente. Ese día mi mamá se había ido, yo estaba solita en la casa, solo con la señora que nos ayudaba. Me vestí y dije: bueno, sí se puede, ¿verdad? Entonces, poco a poco dije: bueno, pude hacer esta cosita ahorita, sé que más adelante voy a poder hacer algo más, y así sucesivamente, hasta que poco a poco venciendo los miedos, porque como decía aquí Leslie, ¿verdad? Los temores que le quedan a uno después de una situación así son muy feos, ¿verdad? De que ya me va a pasar otra vez. Y recuerdo muy bien que yo no salía, nunca salía, a menos que tuviera un hospital a unos 500 metros, porque yo decía: en cualquier momento me va a dar otro y al menos tengo un hospital cerca. Y pasé con mucho miedo, y recuerdo en un servicio en la iglesia donde voy en Guatemala, yo estaba muy asustada y le dije a mi mamá: mami, tengo miedo, es que si me da otra vez. Y me dijo: ¿sabes qué, mija? Si te da, pues te da. ¿Y qué hacemos? Simplemente nos recuperamos y que le entramos a todo otra vez, y así me iban. Entonces esos empujes, ¿verdad? Que yo creo que eran mandados por Dios, ¿verdad? De alguna manera hacía que yo quisiera seguir adelante. Luego, bueno, hay que manejar, ¿verdad? Qué miedo manejar con una mano, y más en mi amado país, que es un caos manejar ahí. Y me acuerdo que salir de la colonia, mi mamá decía: ay, mija, entrale, hombre, a ver, venite. Y me llevaba en la mañana, y
ella era la que me aventaba todo, ¿verdad? Pero todo creo que es dirigido por Dios y así sucesivamente fui poco a poco. Los neurólogos decían, no, usted mínimo va a regresar a trabajar mínimo en unos 2 años. Y a los 6 meses pues ya estaba de regreso yo en el trabajo. El Señor siempre abriéndome puertas, y las directoras del colegio me decían, mire, usted es muy buena maestra, ¿sabe qué? No se preocupe, aquí le bajamos a todos sus alumnos al primer nivel, le damos solo un curso, pero queremos que usted siga aquí para que pueda seguir contando con el seguro social, ¿verdad? Que era muy caro toda la recuperación que se podía hacer afuera, y así sucesivamente. Y pues hasta hoy en día a veces digo, me dan ganas de regresar y hablar con los neurólogos y decirle, mire, usted decía que no iba a estar bien en 2 años y a los 6 meses regresé a trabajar, y creo que decían que ya no iba a poder caminar otra vez, que ya no iba a poder hablar bien quizá, pero pues aquí estoy, gracias a Dios, y es por la misericordia de Dios. Así que, amada iglesia, cobren ánimo. Gracias, Vi. Cobren ánimo. Y que dijo que fue lo que le fortaleció la palabra. Cuando Pablo partió el pan, la gente cobró fuerzas. Así que no nos podemos apartar. Y cuando pensamos que, bueno, ya llegó la isla, ya todo se acabó, ya todo va a salir mejor, llegan en las ramas secas las víboras que quieren destruirnos, pero esta familia supo sacudir la víbora en la presencia de Dios. Y ahora mis suegros, pasen aquí al frente. Después de que pensamos que la tormenta se acaba, viene otra situación difícil. Pero hay vida y victoria cuando Dios tiene la última palabra. Y hoy os que le cuente. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ya les había hablado algo el domingo pasado, pero anoche tuve la oportunidad de estar con algunos varones y les quiero comentar a ustedes, amada iglesia. Mi nombre es Marco Tulio Verdú Hernández, somos de Guatemala, por supuesto. Dios me dio la oportunidad de graduarme en la universidad como licenciado en Contaduría Pública y Auditoría. Yo trabajo por mi cuenta, tengo una oficina donde llevo contabilidades, doy asesorías y auditorías. Aparte de eso, pues soy catedrático en 2 universidades allá en Guatemala. Y mi trabajo pues es más que todo intelectual, en el sentido de que tengo que trabajar mucho con computadoras, etcétera. Y bueno, Dios nos ha permitido tener esos triunfos que nos han ayudado en todo el proceso de nuestra vida. Bueno, como decía mi esposo, también Dios me ha permitido a mí trabajar en la universidad, pero lo más maravilloso es prepararse, está bien, pero lo más maravilloso es tener una experiencia grande con nuestro Dios. Pues bien, tenemos ya el 27 de agosto, cumplimos 40 años de casado. Algunos dirán que aguante, qué bendición, de verdad qué bendición. Y les voy a decir más adelante por qué. Procreamos 3 hijos, Jairo, Manolo. Yo le decía ayer que le gusta dejar a la gente con la boca abierta, porque él se dedica a los dientes, a hacer trabajos dentales. Baco, pues ustedes lo conocen, aquí está trabajando, y Vivi, que es nuestra hija, y nosotros tenemos más de 26 años de estar sirviendo en nuestra iglesia allá en Guatemala. 23 años, y por ahí comienza algo que quiero comentarles, si es parte de un testimonio que Dios nos ha permitido pues impartirlo en algunos lados. Resulta de que una tarde de noviembre del año 2015 yo estaba trabajando en mi oficina con la computadora. De repente sentí que los dedos de mi mano ya no funcionaban.
se me quedaron paralizados y no hallaba yo qué hacer. Bajé con mi esposa, le comenté y me dijo, no, pues no te preocupes, ya te va a pasar, tal vez mucha presión, estás agitado, estás cansado, ven, vamos a caminar. Salimos a caminar, ¿verdad? Como una cuadra quizá, y cuando ya íbamos de regreso a la casa, yo le decía, mira, ya no aguanto, estoy adolorido, me cuesta caminar. Nos sentamos alrededor de la mesa, que comenzamos a cenar, que era como las 6, 7 de la noche, y me costó, ya no podía levantar la taza para tomarme el café. Tuve que hacerlo con las 2 manos y ella me ayudó. Y pues ahí comenzó un proceso muy difícil, muy grave, muy grande, que hasta el momento pues todavía estoy en un poco de recuperación. Yo creo que hay cosas grandes que decirle al Señor y a ustedes también, mujeres casadas. Les voy a decir, al día siguiente mi esposo dijo, es tarde. Y mi esposo no, Mimi, no puedo moverme. A mí me dicen Mimi, no puedo moverme. Me dijo, solo puedo mover el cuello. ¿Cómo así? No podía moverse. Nada, el cuerpo estaba paralizado totalmente. Inmediatamente llamé a mi otra nuera, que es médico, y me dijo, doña Dira, ahorita para el sanatorio. Lo llevamos al sanatorio. Estuvo en ese sanatorio casi 8 días. Pero fue una cosa horrible ver a mi esposo paralizado totalmente, solamente utilizando esta parte. Y tenerlo que él es como todo varón, que bien tapadito, bien arropado. Él estaba totalmente desamparado de esta área, no podía movilizar más que su cuello. Las enfermeras y todo el mundo corrió para ayudarle. Ellos lo atendían, pero yo le miraba sus gestos, pero él ya no coordinaba bien su hablar, su mirar. Fue una enfermedad horrible, donde estuvo durante 8 días ahí. Pues ahí comienza una etapa muy difícil, porque cuando yo llegué al sanatorio ya no podía pararme, no podía hacer nada, yo estaba completamente como un vegetal. Me llevaron a la cama y me pude ver ahí, allá en Guatemala, la Universidad de San Carlos. La Universidad Nacional tiene como símbolo un esqueleto, así que es el símbolo de todos los estudiantes. Cuando yo me vi en el espejo, porque tuve la oportunidad de verme, me vi como esa chalana, como ese esqueleto, solo que con una cubierta que era mi piel. Y comencé a tener, mire, yo tenía unos dolores, se lo dije la vez pasada, increíblemente terribles. Cada vez que yo me acuerdo de eso, se me eriza la piel, porque yo tenía dolores y los tenía desde aquí hasta la punta del pie. Yo estaba acostado porque me tenían ahí en el hospital con agujas por todos lados, solo miraba el cielo de la casa, el techo, miraba un poquito hacia los lados y no podía hacer mayor cosa. Y yo siempre decía, bueno, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Pasé la primera noche, la segunda noche, y yo ya que la segunda noche, créame, lo dije así, y le dije, Señor, ya no quiero vivir. Quítame la vida porque ya no aguanto este dolor que tengo, le decía yo. Era un dolor tremendo. Mire, dolores de muelas pueden haber de los más fuertes, pero yo puedo decirle 10, 15 veces más de un dolor de muela y en todo el cuerpo. Yo sentía morirme de verdad. Hasta que un día, al día siguiente, porque estaba investigando qué había pasado, y llega el doctor y me dice, mire, don Paco, me dice, usted tiene una enfermedad que le da a una persona en 1 millón, y usted fue el escogido, me dijo, para que le diera esa enfermedad. Y cuando me dijo, usted fue el escogido, yo me acordé de algo, y se lo voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nosotros como cristianos comprendamos la magnitud de nuestras palabras delante del Señor. Yo me acuerdo que nosotros servimos ahí en la iglesia, nosotros ministramos Santa Cena, ministramos oración por enfermos y muchas cosas más que hacemos allá. Pues en otros términos dice que somos pastores de grupos de personas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Y el caso es de que
cuando yo oí lo que el doctor me dijo, vino a mi mente una oración que yo hice en el mes de septiembre, después que llegué de un servicio. Yo llegué y comencé a orarle al Señor antes de ir a almorzar, y le dije: Señor, yo no estoy conforme solamente con estar sirviendo, ministrando Santa Cena, ministrando oración por enfermos. Yo quiero más. Yo sé que hay necesidad en la gente. Sé que la gente necesita a veces una palabra, un abrazo. Yo les puedo decir algo aquí. Sé que aquí, como en todas las iglesias, miren personas que muchas veces las vemos sonrientes, pero no sabemos qué hay en su corazón. Y esa era la intención que yo tenía: ministrar a esas personas, darles a conocer al Señor, orar por ellos, interceder por ellos, que el Señor hiciera la obra en ellos. Y yo le dije: Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. No quiero seguir solo con esto, quiero hacer más para ti. Quiero que le des a mi vida una vuelta como a un calcetín. Imagínense qué le dije yo: que le des vuelta a mi vida como un calcetín. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ya cuando yo oí lo que el doctor me dijo, yo ya no estaba en aquello de que: Señor, quiero que me quite la vida, sino que yo le decía: Señor, yo sé que esto es algo en donde tú tienes una participación. Así que, Señor, ayúdame a soportar estos dolores. Ayúdame a salir de esta situación. Según nosotros, que eran como 2 o 3 días, pero no fue así. Me dieron de alta, me llevaron a la casa. Y luego que lo llevamos a la casa, dijimos: ya está bien, ¿verdad? Ya mejoró. Mejoró, pero un mínimo. Porque su cuerpo se iba como un trapo. No se movía totalmente, solo el cuello. Pero aún así lo llevábamos, porque ustedes saben que estar en un sanatorio privado es carísimo, ¿verdad? Pero no importa, el Señor iba a suplir todas nuestras necesidades. Pero les quiero decir a ustedes, mujeres, no es fácil cuando llegan las situaciones difíciles. Primero nuestra hija, de ahí me toca con mi esposo. Pero el Señor me hacía 2 años antes que él se enfermara, después que mi hija enfermó, que el Señor me hablaba en oración, porque no hay cosa más linda que madrugar a adorar al Santo y mostrarle todo y decirle cuánto le amamos. Y él me decía: prepárate, porque viene algo fuerte para ti. Y él me preparó. Por eso no dejemos de orar, no dejemos de buscar su rostro, ni de servirle, porque vienen situaciones difíciles, pero él nos sostiene. Y sirvámosle con amor, con gozo, con alegría. Problemas van a haber, pero como él les decía, a los 8 días que estaba ahí en casa, se puso peor. Ya no habló, solo los ojos movía. Mis hijos se vinieron de vacaciones acá y se puso mal, y lo internamos entonces en el Seguro Social, que lo bendecimos porque ha sido de bendición. Pues sí, yo recuerdo esa noche, fue un domingo, que es una curva que esa enfermedad hace que se realice de esa manera. Pues aparentemente llega un momento que uno ya subió y dice: ya está sano, pero vuelve otra vez a bajar de una manera tremenda, y es lo peor. Da en 3 formas. Pero el caso es que me llevaron al mismo hospital, me vio el mismo doctor ahí en el sanatorio, y después de los exámenes el doctor le dijo a ellos, yo oí, porque eso sí me consta, ya estaba oyendo, todavía oía y pensaba bien, y le dijo: ¿sabe qué? Le dijo: yo creo que a su esposo lo deben de llevar al IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Ustedes pagan IX? ¿Él paga IX? Sí, nosotros pagamos nuestra cuota de seguridad social. Okay, tiene que llevárselo. La enfermedad que él tiene es el Guillain-Barré. No sé si ustedes han oído esa enfermedad. Es una enfermedad tremenda que ataca el sistema nervioso, el sistema neurológico, cuando todo lo interior se come todo nuestro cuerpo, toda nuestra neurona. Es aquella parte donde los nervios
esa parte de los nervios son como los cables de electricidad que tienen que estar cubiertos, porque si se pelan y chocan, hacen un circuito. Pues así dijo él, llévenlo al hospital, porque él necesita urgentemente una medicina, una dosis de medicina que no la encuentra en ningún hospital. Allá los seguros no cubren ese tipo de enfermedades de Guillain-Barré porque es demasiado caro. Entonces tiene que llevarlo ahí o al hospital general. O sea, como quien dice, mire, ¿quiere salvarlo o vaya a matarlo, que se vaya a morir al hospital general? Pues, ¿verdad? Porque tiene que ponerle unas dosis de una medicina que se llama inmunoglobulina. Y cada dosis de esa medicina cuesta entre 10,000 y 12,000 quetzales. Y le tienen que poner a él cada 6 horas durante varios días. O sea, me tocaba que estar pagando una gran cantidad por esa medicina. Y te lo tiene que llevar urgente. Me llevaron esa misma noche. Mi esposa, mire, yo la admiro, la amo. Amigas a sus esposas ustedes, porque de verdad me van a ver, porque ella me llevó y pues me entraron, pero no me atendieron. Ustedes saben cómo es esto en los hospitales, ¿verdad? Lo dejan a uno ahí sentado. Yo entré como a las 12:30 de la noche, estuve sentado y por ahí como hasta las 9:10 de la mañana del día siguiente, cuando me atendieron. Entonces me dijeron, bueno, a una camilla. Ahí me pusieron porque lo que debemos de tener en observación, y ahí me dejaron en una camilla. Pero a las 7 de la noche de ese día, que fue el día lunes, ya no supe más. Yo caí en coma. Estuve 3 días seguidos en coma. Y le puedo decir, esta es la parte que en medio de todo el dolor, esta es la parte que a mí me llenó, que yo les puedo decir a ustedes que me consta porque yo lo viví. Luego mi esposa les contará qué estaba pasando en el mundo exterior. Cuando yo hablo del mundo exterior es fuera de donde yo estaba, porque yo estaba en una dimensión totalmente diferente. Yo ya no estaba, como quien dice, en la vida física, sino era una situación completamente diferente. Pero ahí comencé a tener unas visiones y me acordé de lo que dice 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 6, cuando Pablo dice: conozco a un hombre hace 14 años, si en el espíritu no lo sé, si fuera el espíritu no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso. Yo fui al paraíso, mis hermanos. Yo fui ahí. Me acuerdo que yo estaba ahí arriba y me miraba como que yo flotaba. Vi cómo me llevaban. Pasaba lagos, ríos, volcanes, lloviendo toda la belleza, campos de flores interminables, cuando de pronto termina todo eso verde y llego a un lugar que era unas montañas de hielo. Para mí eran montañas de hielo, y subía y subía y subía y nunca llegaba, hasta que de pronto hasta allá arriba yo llegué, y de pronto me veo parado y toda la inmensidad blanco y el fondo azul ahí. Y luego ya no estaba parado en el hielo, sino que yo estaba parado en una nube. Le digo, es verdad, porque yo lo viví y Dios no me deja mentir que es cierto. Y cuando yo estaba parado en esa nube, me recuerdo bien porque lo confirmé después en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando dice: y vi bajar del cielo la nueva Jerusalén, la patria celestial, dispuesta para su esposo. Yo vi bajar, mis hermanos, vi bajar la patria celestial, vi bajar la nueva Jerusalén, y de pronto veo que ahí enfrente está esa gran ciudad. Mire, increíble. Yo nunca había pensado. Yo le digo: Señor, ¿quién soy yo? Si yo soy un privilegiado, yo soy como cualquier otro, tal vez el peor, pero tú me has dado ese privilegio porque vi delante de mí la patria celestial. Y cuando yo estaba ahí en la nube, dije: voy a ir. Y caminé, y de pronto me vi en un gran corredor. Vi las grandes columnas, las grandes paredes, la belleza que había ahí.
oro puro, refulgente como oro puro, dice la palabra. Y yo vi eso, mis hermanos. Yo vi que estaba adornado con oro puro, con perlas preciosas de todo tipo. Yo entré y cuando veo las grandes columnas tan inmensas, yo estaba anonadado, estaba estupefacto, no sé cómo decirles. Y veo de pronto una gran puerta. No sé cuántos metros, 20, 30, 10, 15, no sé cuántos metros tenía de alto. Y yo vi la puerta y cuando estaba en el corredor dije, yo voy a entrar a la puerta, porque yo estaba solamente en la parte exterior de esa ciudad. Y quise abrir para entrar y de pronto alguien me dice, no es tu tiempo. Y yo me quedé ahí, regresé un poco y después volví a ver en la nube donde yo estaba parado, ¿verdad? Y de pronto comenzó entonces ya esa visión que yo tenía, alejarse poco a poco, irse poco a poco. Yo estaba así, de una manera tremendamente impactado, impresionado de ver todo lo que el Señor me había permitido vivir y ver. Y comencé a ver cómo esa ciudad santa se iba alejando, se iba subiendo, iba haciéndose lejos. Los rayos del sol se miraban, un celaje, un paisaje maravilloso, y me quedé ahí parado. Y hasta ahí puedo llegar, porque de ahí todo volvió otra vez en mí, a no tener ya visiones, a no tener nada, a seguir en el coma. Eso es lo que yo viví dentro de ese aspecto, dentro de ese tiempo. Pero en el lado de fuera, en la vida normal, en la vida diaria humana, yo no sabía nada. Es mi esposa la que sabe qué pasó. En esos momentos el médico me estaba hablando directamente a mí, porque yo estaba sola prácticamente. Mis hijos andaban de vacaciones. Me dijo, señora, prepárese, vaya, tiene, me imagino, funerales y todo, porque su esposo, él ya no tiene vida. Acababan de morir 2 personas a la par de él, ¿verdad? Y él prácticamente ya no era él, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que salí, y en aquel momento, por eso es tan importante la unificación de los hermanos. Recibí una llamada de uno de nuestros, a los que nosotros discipulamos, y me dice, hermana Dina, su esposo va a vivir. Me fortalecía, su esposo va a vivir, porque yo con mi esposa estamos clamando al Señor, y todo el grupo estamos clamando. Hay mucha gente clamando al Señor por su esposo. Él va a vivir. Y en esos momentos él estaba, Dios dándole nueva vida, nuevas fuerzas. Yo solo le dije, Señor, tu palabra dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en mí. A Él sea la gloria por todas las edades y por todos los siglos. Y el Señor me respondió, aquí está mi esposo. 2 años eso. Él se ha restaurado. No ha sido fácil, porque Él no ha sido perfecto como todos, pero Dios nos ha dado la capacidad como hijas de Dios de perdonar y de servirlos, de atenderlos a pesar de todo lo que pueda suceder en un matrimonio. Él nos ha levantado para servirle, para restaurar matrimonios, y aquí estamos. Y como el Señor nos ha dado una orden, id y predicad, contad el Evangelio y de las cosas que Él ha hecho, también nos está permitiendo hacer un libro, el cual Dios nos va a ayudar, y un día lo vamos a compartir con ustedes. Amén. Pues quiero decirles, no sé qué miraban los médicos, pero el diagnóstico era de lo peor. Yo no sé cómo se sentiría usted, mi hermana, o usted, varón, si viene el médico y le dice, mire, preparen los funerales, dígale a su familia que está lejos que vengan, que
se despidan porque no lo van a ver. Ya no lo van a ver vivo. Y bueno, puede ser que ellos hayan, a través de todo lo que ellos estaban viendo en mí, lo cierto es que dentro de lo que yo estaba viviendo, en mi forma de estar viendo las cosas, estuve comencé una noche, el coma, y el primer día comencé a ver como una visión toda mi vida. Todas las facetas de mi vida pasaban por mi mente, digo yo. Vi a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a todos acontecimientos de la vida que yo había tenido, de trabajos, de gente, de amigos, etcétera. Dice muchos, he leído que cuando uno ya se va a morir, comienza a ver todo ese tipo de cosas de su familia. Comencé a ver cosas que el Señor me mostraba, ¿verdad? Eso fue durante las primeras 2 noches. La tercera noche fue la que yo les digo, cuando yo tuve la visión más extraordinaria que nunca había pensado tener, de ver la Nueva Jerusalén. Pero bueno, los doctores habían dicho que yo salía de ahí o salía cuadrapléjico, ¿verdad? Y perdonen la expresión, como dicen allá en Guatemala, o sale con las patas por delante, dicen allá, cuando uno está muerto y lo llevan en una camilla para el anfiteatro. Pero después de esa visión, después de que yo quedé ya en silencio todo, me acuerdo bien que comencé a oír unas voces lejanas. Entonces sí, ya comencé a oír algo. Comencé a oír ahí en el hospital donde yo estaba, es una manzana, y ahí pasan camionetas, ¿verdad? Ustedes conocen, los que conocen los buses de Guatemala, último modelo, no hacen bulla ni nada de esto, ¿verdad? Pero comencé a oír ruidos lejanos de buses, tampoco bocinan, ¿verdad? Y comencé a oír ruidos estridentes de bocinas. Y poco a poco fui oyendo cosas más cercanas, comencé a oír voces ya en términos médicos, comencé a oír que ahí estaban mis hijos, ya distinguí las voces de mis hijos, y poco a poco, de pronto, comencé a abrir los ojos, y al abrir los ojos vi para arriba y dije, ¿yo dónde estoy? Según yo que ya estaba del otro lado de este mundo, ¿verdad? Y comencé a ver así, y ver para algún lado hasta alcanzar mi vista, no miraba más que el techo. De pronto vi a mi hijo ahí, Jairo, y le dije, hijo, ya no aguanto, quítame todo lo que tengo en la garganta, pero no era nada, porque yo estaba con una resequedad enorme. Le dije, mira, quítame, a mí me agarraron el pie izquierdo y por eso todavía lo tengo bastante mal, me lo agarraron ahí y me lo pusieron de esta manera, con espadadrapo, de manera que no me moviera, y el pie se me quedó caído. Me ha costado mucho, me está costando levantarlo, pues. Yo tenía muchos dolores, él me quitó. Entonces estaba un enfermero de turno ahí, dio la voz de alarma, y al rato aparecieron médicos, aparecieron enfermeros de todo tipo, trajeron una camilla, y cuando yo me vi, ya estaba en la camilla, estaba ya conectado a una máquina que yo le llamo la máquina de la vida, y me llevaron a la unidad de cuidados intensivos esa tarde, y ahí comenzaron a chequearme poco a poco qué estaba pasando, y ahí viene la cosa más espectacular después de la otra vista. Yo estaba esa noche, esa fue la 4ª noche, en esa unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Ya comenzaba a pensar, a ver las cosas, y miraba a los lados y miraba todo lo que estaba sucediendo. A mí me pusieron en un lugar, en una cama acá. Ahí pues los hospitales lo que tienen es que tienen una cortina corrediza aquí y otra cortina corrediza aquí y otra enfrente. Cuando los que podían moverse pues solo la movían y miraban al vecino que estaba ahí. Pero yo solamente vi cómo se murieron delante de mí allá una persona, ¿verdad? Con la máquina de la vida puesta, estaba el tic, 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 y de pronto tic, se murió. Lo mismo me pasó a mí. Estaba con el tic, solo me recuerdo eso último, y de repente ya no supe más. Y en eso, la última vez, ya voy a terminar, sé que hay un tiempo corto, pero no quiero quedarme con esto. La verdad es de que cuando yo llegué a ese punto en el cual la máquina comenzó a quedarse así estática, tuve
tuve otra visión maravillosa. Me vi delante del Señor Jesús, hablé con Él, Él me vio, yo le dije cuánto lo amaba. Yo me vi, literalmente, Él tenía su mano extendida así, y yo me vi en la palma de su mano. Yo estaba parado hablando con Él en la palma de su mano, y yo le decía, Señor Jesús, yo no quiero morir. De pronto solo sentí que me fui en una cápsula de colores buscando una luz emulgente, no sé cuánto tiempo ni qué distancia, pero de repente se queda parada esta cápsula. Alguien me abre la puerta y me dice el Señor Jesús, no es tu tiempo. Y ahí supe yo que ya no iba a morir. Pero mientras estaba ahí, yo me aferré a la palabra y decía, como decía mi hija, que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y es cierto, así es. Y yo buscaba una respuesta a Dios, un mensaje, y me acordé de Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y yo dije, bueno, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces todos mis hermanos, nosotros, todos, cualquiera, estando en el mundo hemos tenido o tenemos aflicciones, ¿verdad? No importa si somos cristianos o no. No importa si nuestra iglesia sea grande o pequeña. No importa si somos evangélicos, mormones, testigos de Jehová, católicos. Todos, el gordo, el flaco, el viejo, el niño, la mujer, el hombre, el rico, el pobre, todos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo me queda nada más que decirle a Dios gracias porque me dio una esposa maravillosa. Y con esto, mis hermanos, amados varones, aprecien a sus esposas, por favor. A veces creemos que ahí la tenemos, ahí está. Ella tiene que trabajar igual que yo, ¿verdad? Que también se faje, porque nos cuesta aquí en Estados Unidos, la vida es difícil, que trabaje. Y a veces la vemos como un objeto, ahí está y todo, ¿verdad? Pero Dios me enseñó que la mujer vale mucho más de lo que nosotros pensamos. Después de esa angustiante situación que yo viví, he llegado a valorar más a mi esposa, vale mucho más de lo que yo me imaginé. Y siempre ahora nos sentamos, tomamos un desayuno, tomamos café, salimos a comer, cosas así que tal vez antes no lo hacíamos, pero ahora lo hago y veo lo maravilloso que es Dios. Y sabe una cosa, qué lindo, que a veces me da las grandes sorpresas y me dice, mira, vamos a ir a almorzar afuera o vamos a ir a desayunar afuera. Está bien, lo digo, pero y nos vamos, pero afuera es en el patio de la casa, por supuesto, ¿verdad? Y eso pues, solo quiero preguntarle cuántas veces o cuánto hace que usted le dijo a su esposa te amo. ¿Cuántas? Mujeres, ¿cuántas veces le ha dicho a su esposo te amo? ¿Cuántas veces le ha llevado una rosa? Una hoja de una rosa, pues. De verdad, yo aprecié la vida mucho más después de esta situación. Y aquí le digo ante todos a mi esposa, de verdad, gracias, mi vida, por todo lo que tú has hecho. Ha sido lo más maravilloso que Dios me ha dado. Ella me limpiaba, ella me bañaba, ella me hacía todo. O sea, uno queda ahí sujeto a que haga lo que quiera con uno. Pero gracias a Dios aquí estamos, mis hermanos. Me ha costado. Todavía tengo algunos cuentos por ahí, pero soy feliz. Bendito Dios, soy feliz. Agradecido con Dios. Así que ánimo. Dios está con ustedes. Dios los guarde, Dios los bendiga.